Bien, compis, mirad, ya tengo hechas las piernecillas, los bracitos, le he puesto también los deditos y les he puesto un poquito de colorete en este caso. Tengo también la cabecita hecha y terminada por la parte de atrás y el cuerpo que ya le he cosido la parte de arriba, le he cortado el palito. Quería comentaros que se me olvidó antes el tema de las orejitas. Vamos a hacerle unas orejitas de hada. Vamos a tomar el patrón y le vamos a sacar en tejido doble. Por la parte del revés vamos a marcar, cosemos y daremos la vuelta. Dejaremos este trocito pequeño para dar la vuelta. Yo me he ayudado de unas pinzas porque es sumamente pequeño. He conseguido dar la vuelta a las dos orejas. Esta ya está hecha y vamos a hacer esta para que veáis lo fácil que es. Con un poquito de relleno, muy poco, lo vamos a poner dentro de la orejilla para darle un poquito de cuerpo. Pues una vez que ya la tenemos, vamos a poner una para cada lado y con el bolígrafo borrable le vamos a hacer un pequeño dibujo, que yo lo que le he hecho ha sido pues como darle un pequeño remarque por donde iba para que coja un poquito más de fuerza, como que simule un poquito más lo que es una orejita. Mirad, yo me he venido por aquí. Aquí le he hecho una media luna y aquí le he dado la forma de oreja. ¿Veis? Más o menos así. De todas formas, en el patrón también os la dejaré dibujada. Y ahora vamos a coger hilo doble con el lacito para hacerle el nudo invisible y vamos a tomar la parte de arriba y vamos a cerrar. Así. No importa que sea una puntada muy exacta porque esta es la parte que va a ir pegada a la cabecita y se la vamos a pegar con silicona. Así no se nos va a ver ninguna puntada, ni vamos a decir que es muy complicado, que es muy difícil, ni nada parecido. Aquí vamos a dar un nudo muy pequeño, muy finito y ya nos vamos a salir para hacerle el dibujo de la parte exterior de la oreja. Con el relleno nos podemos ayudar, como en mi caso, veis que me ha quedado un poquito de pico, bajo el relleno y le voy dando la forma más redondita. Ahora, desde aquí de donde estoy, me vengo a cualquier sitio. Mirad, aquí por ejemplo. Y aquí voy a empezar a coser. Vamos a dar un punto arriba y abajo. No hace falta que hagamos mucha presión, pero sí que quede marcado. Porque eso es lo que va a dar como una forma más tridimensional. ¿Veis? Vamos entrando y saliendo. Es tan fácil como hacer esto. Y ahora aquí damos un nudito y escondemos el hilo. Y ya solo nos quedaría darle un poquito de maquillaje y dejarla preparada para después coserla pegarla a la carita. Mirad, cogemos un poquito de colorete. Primero vamos a quitarle el bolígrafo borrable. Bien, pues ya que tenemos el bolígrafo quitado, solo vamos a hacerle esto. Vamos a pasar por encima del pespunte que le hemos hecho, porque así también dejamos el color un poco tapado, el color del hilo, y le damos esa pequeña 3D que yo quería hacerle. ¿Veis? Pasamos un poquito por la parte de fuera y así unificamos la orejita.
mirad, ¿veis? Queda súper graciosa. Pues ya la tenemos preparada para colocar en la carita. Ahora vamos a pintar esta cara tan bonita de nuestra Triana. Bien, pues vamos a empezar a pintar esta carita de nuestra pequeña Triana. Yo he decidido que le voy a poner esta parte que hace pico hacia abajo, como si fuese una barbilla. Ahora vamos a cogernos de la mitad, vamos a dividirlo así. Vamos a poner aquí unas marcas. Y vamos a dividirla también en el sentido contrario, también así, la mitad y la mitad. Así nos quedaría la carita. Mirad, aquí en el centro le vamos a hacer ya directamente la nariz. Vamos a hacer aquí una marca y le vamos a hacer una nariz muy pequeñita. Ya veis que es súper pequeña, esta chiquitita. Ahora desde aquí vamos a coger una medida de, pues por ejemplo, 1 centímetro, porque es muy pequeña. 1 centímetro, y de aquí a aquí 1 centímetro. Y aquí estarían ubicados los ojitos. Vamos a hacer aquí una línea y aquí una línea. Y ya podemos quitarle estos alfileres. Esta sería nuestra carita. Vamos ahora a tomar nuestra regla y vamos a ponerle un ojo, por ejemplo, del número 16. Vamos a hacer un ojo grandote. Mirad, si cogemos este truqui, que es subir una línea recta hacia un lado y hacia otro, haremos coincidir estas esquinas con la regla de círculo. Mirad, si yo le pongo el número 16, ¿veis? Yo hago coincidir esta parte de abajo y la parte lateral, y al hacer el círculo me quedará perfecto. Mirad, así. Un número 16 igual es muy pequeño. Vamos a hacer un 17. Vamos a hacer un ojo grande. Un círculo del número 17. Y aquí hacemos igual, hacemos coincidir la parte de abajo con la parte de el lateral que hemos dibujado. Y ahora marcamos. ¿Veis? Así nos quedan los ojos, nos quedan los dos iguales. Ahora vamos a hacerle una pupila. Y le vamos a hacer una pupila, pues por ejemplo, del número 8. Lo vamos a poner lo más centrado posible y aquí la vamos a ubicar. Y aquí vamos a ponerle también al centro y marcamos. Esta sería la carita. Ahora a 2 centímetros más o menos vamos a dibujarle la boca. Mirad, hacemos igual, hacemos como una línea imaginaria que viene desde arriba y una línea aquí que sería la parte de abajo. Vamos a buscar una boquita grande, por ejemplo el número 32. Mirad, así, no necesitamos más porque es una muñeca pequeñita, aunque no sé si hacerla un poquito más abierta. Voy a hacerla un poquito más abierta. Voy a quitar esta marca. Voy a mantener la misma medida que teníamos de antes, pero le voy a poner un número 35, porque así va a quedar más amplia la sonrisa. ¿Veis? Así queda más mona. Bueno, pues ya tenemos todas las marcas hechas. Ahora solamente nos queda pintar. Bueno, pues mirad, vamos a utilizar
pinturas acrílicas blanco, negro y azul. Ya las tengo aquí para mezclar. Y unos pinceles que ya sabéis que los utilizo, de los que compro en Mercadona, o alguna vez lo he comprado en los chinos, pero los de hoy, los dos son de Deli Plus, son de Mercadona. Vamos a empezar a pintar la carita. Mirad, vamos a coger la pintura blanca y vamos a hacer... No he terminado el ojo. Yo voy corriendo, pero no he terminado el ojo. Ahora al pintar, al coger para pintar el blanco lo he visto. Mirad, desde aquí, como ya tenemos aquí hechas digamos las marcas de la línea recta, mirad, de aquí de la línea recta nos vamos a venir hacia arriba y vamos a hacer esta forma, así. Y de aquí nos vamos a subir un poquito para venir desde aquí y unirlo. ¿Veis? Un ojito. Y de aquí igual salimos y nos unimos a este. ¿Veis? Y así ya le hacemos un ojo. Yo le había dejado el ojo ahí. A mi aire. Bueno, pues nos venimos desde aquí y subimos un poquito. Y desde aquí hacemos igual. Nos bajamos. Y desde aquí también nos bajamos. Esta parte está más subida. Nos venimos, la regla estaba aquí. Mirad, subimos desde el centro del ojo, pues mirad, desde la línea de la pupila en línea recta y desde la línea de la pupila en línea recta. Este es el lugar donde hará la forma el ojito. ¿Veis? Así. Ahora sí, vamos a pintarlo. Siempre que pintemos, si tenemos una guía de una marca, mejor. Sea la parte de abajo, la parte de arriba, el centro, donde vosotras más o menos lo ubiquéis. Bien, pues ya está. Vamos ya a pintar por fin nuestra cara. Pues esta es para Triana. Es una preciosa niña rubia, monísima, que tiene un arte como todas las nenas y sobre todo las nenas que tienen esa gracia andaluza. Y bueno, pues me apetece mucho que le haga esta muñequita para ella y espero que le dure un poco porque, según me ha dicho un pajarito, le encanta jugar con ellas, pero no tiene miramiento. Realmente la disfruta jugando con las muñecas porque les hace de todo. Las peina, las viste, las desviste. Eso es para mí disfrutar de un regalo. De un regalo o de lo que su mami le quiera comprar, pero que disfruta a tope. Yo recuerdo también mi hija que le regalábamos cualquier cosita, sobre todo las muñecas, que le volvían loca, y las terminaba siempre desnudando todas. Desde luego las disfrutaba, porque cuando terminaba con las muñecas no quedaba nada de ellas. Pero ha jugado mucho. Este tipo de muñecas no es para juegos, porque son muñecas un poco más sensibles en ese sentido, pero bueno, que esta vez Triana se dé el gusto de vestirla, desvestirla y de hacerle lo que más le guste. Bueno, pues vamos a dejar que seque esta primera capa, porque aunque hace mucho calor, necesitamos el tiempo de espera. Vamos a hacerle el interior. Mirad, vamos a dibujar ahora el color azul. Y donde vamos a hacer un poquito más de hincapié es en la zona exterior, porque luego la zona interior lo que vamos a hacer es aclararlo, ponerle un poquito de blanco para darle más luz.
Ahora vamos a mezclar con blanco. Vamos a dar así pequeños toques. Lo importante es que la pintura se mezcle bien, que no haya saltos de color. Lo aclaramos hasta que cojamos el color que más nos guste. Aquí la medida la ponéis vosotras. Si os gustan más claritos, os gustan que sea este azul intenso, que también es muy bonito, pues eso ya es a gusto de cada una. ¿Veis? Lo importante es que la pintura esté muy mezclada, que no se noten esos saltos de color que quedan tan feos. Vamos a hacer esta parte de aquí. Le vamos aplicando a medida que lo va absorbiendo o que se va difuminando. Ya os digo eso, ya cuando a vosotras os guste el tono, ya paráis, porque esto de la pintura es como la muñeca, es muy personal. Hay quien le gusta una muñeca muy rococó con mucha cosa y personas que le gustan muñecas muy sencillas. Entonces, como cada muñeca es de una persona distinta o va para una persona distinta, va hecha para una persona diferente, pues bueno, cada una que le ponga su límite. Yo le voy a poner un poquito más de blanco. Quiero un color un poquito más suave porque ya os digo que es una arena pequeñita que tiene su lengua, vamos, que se hace entender, pero que tiene esa lengua que tienen las nenas pequeñas que son tan graciosas cuando hablan, que tienes que hacer un cursillo para entenderla, vamos. Pero ya se hace entender, ya ves. Si en algún momento veis que tenéis mucha pintura, lo dejáis en un papel, descargáis en un papel o en un trapito y ya está. Y seguís. ¿Veis? Lo importante es esto, que no haya saltos, que esté la pintura medianamente homogénea y sobre todo que cubra bien. Mirad qué mona. Está guapa, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacerle ahora. Voy a darle otra mano al blanco para que le resalte un poquito más. Y ahora con mucho cuidado vamos al negro. El negro tenemos que hacerlo súper cuidadosas, ¿eh? Porque a nada que nos vayamos un poco podemos fastidiar la carita. Siempre descargamos en el centro de la pupila y vamos arrastrando la pintura hacia los lados. Así no se correrá, porque aunque es tejido de algodón, sí que a veces puede ser que la pintura se nos vaya un poquito. Bueno, pues ahora tenemos nada, el pincel prácticamente seco. Vamos a darle aquí arriba como un poquito de sombra, muy poquita. Que casi se quede mezclado con el colorillo azul, para que no haya ese desfase de la pupila.
¿Veis? Queda así, como si fuese una sombra. Ya os digo, nada, con el pincel seco, completamente seco, ¿veis? Le damos este aspecto. Voy a mojar aquí un poquito, quito todo el exceso y ahora me vengo desde el centro hacia arriba. Pero o sea, nada, una sombra. ¿Veis? Así, muy poquito. Pues ya tenemos los ojitos pintados. Vamos a pintarle la boquita. Mirad, vamos a tomar el lápiz pastel color marrón y le vamos a hacer aquí la nariz. Nada, muy poco. Con el rosita le vamos a pintar la boquita. Ahora vamos a cogernos el bolígrafo borrable y le vamos a hacer aquí unas cejas. Así. Y vamos a hacerle unas pestañas. Algo así. Ya os digo que muy poquito porque es muy pequeñita. Es una nena chiquitita. Vamos a dejarla que seque un poquito y después ya le iremos haciendo el resto de las cosillas. Mirad, con el rotulador este permanente de punta 0,4 milímetros le vamos a hacer las pestañas. Hace tanto calor que se me está borrando el bolígrafo borrable. Ahora con el lápiz marrón le haremos las cejas. Y otra aquí. Y con el bolígrafo también permanente le vamos a hacer la línea de los ojitos. Mirad, vamos a pasarle por aquí de una forma muy suave, muy suave. Le vamos a pasar este rotulador. Vamos a hacer que el ojo parezca más grande y le dé más vidilla. Por la parte interna también lo vamos a pasar. Pero ya os digo, de forma muy suave. ¿Veis? Así. Cambia mucho la mirada. Con el bolígrafo permanente, con el bolígrafo borrable, le vamos a hacer aquí unas pequitas así graciosas. Mirad, yo creo que así le va a quedar bonito. Cogemos nuestro rotulador permanente en color marrón y le vamos a hacer estas pequitas que acabamos de dibujar. Así. Y ya solamente nos quedaría dejarlo secar, ponerle colorete y empezar a peinarla. Mirad, esta es la carita que yo creo que a Triana le va, vamos, pero como anillo al dedo. Vamos a seguir avanzando, pero primero vamos a dejar que seque porque si no voy a hacer algún desastre por aquí. Mirad, compis, antes de dejarla secar del todo, aún está mojada, con un lápiz blanco, a mí me gusta mucho hacerle esto a los ojillos. Mirad, vamos a hacer aquí una especie de rayitas. Nada, poquito a poquito, sin apretar mucho. Mirad la diferencia de ojo, ¿veis? Es como que tiene mucha más vida. Fijaos, aún está mojado, como no vaya con cuidado, voy a montar aquí una. ¿Veis? Muy poquito, simplemente como un pequeño roce, pero la diferencia se ve. Ahora ya sí la voy a dejar secar.